A continuación, en los siguientes minutos vamos a hablar de un tema muy importante y es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial. Y lo vamos a hablar de entrada porque muchas veces lo dejamos de lado en la consulta y vamos a tratar de dejar clara la relevancia que tiene el tratamiento no farmacológico. El contenido es inicialmente un poquito de relevancia del problema, qué opciones tenemos de tratamiento no farmacológico, algo específico sobre la dieta, la restricción de sodio que es fundamental, como ustedes saben, y la prescripción del ejercicio. Y al final, unos datos claves sobre el consumo de alcohol y café. Todo este contenido es habitual que los pacientes nos los pregunten en la consulta. Entonces, es importante que tengamos muy claro qué le vamos a recomendar y cuál es el fundamento de estas recomendaciones. Entonces, como nos lo explicó el doctor Carlos Arturo Sánchez, esto es muy clave. La regla de los tres. Uno de cada tres pacientes adultos es hipertenso. Problema es que uno de cada tres de ellos no lo sabe y los pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión, pues el control también es pobre. ¿Sí? La mayoría de ellos no están dentro de las metas. Entonces es un problema realmente importante y con una prevalencia global entre el 20 y 30% de la población mundial. Entonces, por supuesto que es un problema importante. Esta tabla simplemente para mostrarles que hay otros factores que influencian el control y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Esto es un estudio en Colombia y como ustedes pueden ver en la parte inferior hay algo adicional, por ejemplo, el ingreso, ¿sí? El ingreso y el lugar de residencia. Si el paciente vive en un área urbana o el paciente vive en un área rural, esto puede influir en la detección y el control de la hipertensión arterial. El género y la edad también son factores adicionales, pero sí que es importante tener en cuenta estos factores. Vamos a hablar entonces de qué intervenciones, qué podemos hacer. Esto fue un estudio con un metaanálisis, 120 estudios, un número importante de pacientes y analizaron 22 intervenciones farmacológicas, población de todo el mundo. ¿Qué intervenciones no farmacológicas evaluaron ellos? Entonces, la dieta DASH, control de la respiración, algunos tipos de ejercicio, ejercicios de meditación, de respiración, ejercicio aeróbico, yoga, tai chi, restricción de sal, todas las intervenciones que no sea medicamento se analizaron y se compararon generalmente con el cuidado usual y la recomendación de tratamiento usual a los pacientes. Algunas de ellas mostraron que la intervención era favorable en reducción de las cifras de presión arterial en pacientes hipertensos. Entonces, ¿qué intervenciones tuvieron un papel más relevante de todas estas? Lo que concluyen los autores es que definitivamente la dieta DASH tiene un papel protagónico y el ejercicio, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio isométrico, tiene un papel muy importante. La restricción de sodio, por supuesto, digamos que son los principales, y adicionalmente una dieta con restricción calórica. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos y especialmente cómo le vamos a indicar al paciente qué hacerlo. Muchas veces la recomendación es esta. Entonces, vemos al paciente, tomamos la presión arterial, valoramos los factores de riesgo, ajustamos el medicamento, si es necesario, hacemos un cambio en el medicamento y lamentablemente muchos de nosotros, tal vez por tiempo o por poca costumbre, la indicación sería, recuerda hacer dieta y comer bajito en sal, pero esta puede ser una indicación poco precisa y eso limita la adherencia al tratamiento no farmacológico en nuestros pacientes. Entonces vamos con un par de detalles respecto a la dieta. Esto tiene una historia interesante y es que en los años 90 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos inicia una serie de investigaciones con el fin de controlar la enfermedad cardiovascular, dentro de ellas la hipertensión arterial. Entonces teníamos una aproximación de dieta para detener la hipertensión arterial y esto fue un estudio clínico con comparación en las diferentes intervenciones. Ustedes ven en la parte más oscura el control, es decir, una dieta estándar habitual. Estos son pacientes norteamericanos y una dieta rica en frutas y verduras. Pero si adicionalmente modificábamos a una dieta con un contenido de grasas saturadas disminuido y un contenido de grasas favorables y aumento de granos secos, además de restringir un poquito las calorías, pues la presión arterial disminuía. Entonces, estas curvas que ustedes ven bajando
corresponden a la reducción de la presión arterial tanto sistólica como diastólica. Entonces, esta famosa dieta logró reducir en más o menos entre 8 y 14 milímetros de mercurio esa presión arterial sistólica. Vamos a ver un poquito de cuál es la recomendación y es la invitación a explicarle al paciente en qué consiste una dieta saludable. Aquí, un paciente hipertenso. Puede que necesitemos otras recomendaciones si el paciente además tiene sobrepeso y necesita reducir el peso, o si el paciente es renal crónico, o si el paciente tiene falla cardíaca. Este ajuste tendremos que ir de la mano con nutrición para poder hacer una instrucción adecuada. Pero la invitación es que la instrucción debe ser por el médico. Ustedes deben estar seguros de que el paciente nos cree todo lo que les decimos, o por lo menos la mayoría de eso, y por eso estas indicaciones, si nosotros se las decimos, vamos a aumentar la adherencia de nuestros pacientes. Entonces, dieta DASH, granos enteros, y se refiere especialmente a cereales integrales. Entonces, cuidando el aporte de sodio, modificar el aporte de harinas refinadas, harinas de trigo refinadas, por granos enteros, avena, trigo, por ejemplo, arroz integral, cambiar la pasta de origen integral versus la estándar, son aportes importantes. 6 a 8 porciones de granos al día, de granos enteros, 4 a 5 porciones al día de verduras y frutas. Estas sí seguramente estamos muy familiarizados y es importantísimo decírselo a los pacientes, cuidando obviamente el aporte calórico en algunos grupos poblacionales. 2 a 3 porciones al día de lácteos. Y aquí en los lácteos tenemos que tener cuidado respecto al aporte de grasa. Algunos productos derivados lácteos, específicamente quesos, yogures y aderezos, pueden tener un contenido de grasa muy importante. 4 a 5 porciones a la semana de semillas, nueces. Entonces, este aporte de frutos secos no es tan habitual en nuestro medio y puede ser una fuente importante de grasa saludable, aunque puede tener un aumento de calorías, pero en estas comidas que son ocasionales pueden calmar un poquito la ansiedad. Entonces, la recomendación de esta fuente de energía es importante. Menos de 6 porciones al día de carne, pollo, pescado. Entonces, aquí, pues lo importante es aumentar el contenido de carnes que no sean de origen con alto contenido de grasa. Es decir, más porciones de pescado, especialmente pescados, ojalá de mar y de mar frío, pero todos nuestros pacientes no pueden tener ese alcance. Entonces, disminuir el aporte de carnes rojas es fundamental. Menos de 5 porciones a la semana de azúcares. Pues hay que restringir, por supuesto, el azúcar procesado. Esto es definitivo. Y 2 a 3 porciones al día de grasas y aceites. Y aquí el aceite de origen natural, de origen vegetal, es el que cobra importancia. El aceite de oliva, ¿de acuerdo? El aguacate. Estos alimentos pueden perder su valor nutricional si los fritamos, los utilizamos en otro tipo de preparaciones en las que los llevamos al horno y demás, en que el valor nutricional se pierde. Entonces, el aceite de oliva sobre la ensalada puro, pues tiene un valor nutricional adicional. Entonces, las recomendaciones deberían ser un poco más específicas, no solamente decirle al paciente que coma mejor, que disminuya el contenido de harinas, de sal, etcétera, sino que sea algo mucho más específico. Entonces, esas son las recomendaciones. Recordar que para cada paciente y las comorbilidades que tenga, estos aportes pueden variar. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una adecuada instrucción de dieta a nuestros pacientes? Definitivamente reduce las cifras de presiones arterial, tanto el paciente prehipertenso como el paciente normotenso y definitivamente con un mayor grado en el paciente que ya tiene diagnosticada la hipertensión arterial. Esto es independiente de los valores previos al inicio del tratamiento o si el paciente ya viene en manejo farmacológico. Es decir, en todos estos escenarios tiene impacto hacer este ajuste de dieta. Hay algunos grupos en los que se puede mostrar un beneficio adicional. Por ejemplo, si el paciente tiene un consumo de sodio muy alto, pues ahí el beneficio en la reducción de presión arterial es mayor. Y si es un paciente joven, en este caso menos de 50 años, la adherencia a esta dieta también produce una reducción más importante en hipertensión arterial. Entonces, ese es el valor claro de la dieta y lo que se ha denominado dieta DASH, que tradicionalmente funciona para el control de la hipertensión arterial. Vamos con el sodio.
Y esto sí que es importante. Entonces, esta recomendación de restringir un poquito la sal, pues no es específica y no es adecuada. Tenemos que ser mucho más estrictos en cómo damos esa recomendación, porque nosotros le decimos al paciente, come bajito en sal, y el paciente llega a casa y lo que hace es algo completamente diferente. Entonces, aquí tenemos algo para mostrar el impacto que tiene el aporte de sal en la dieta diaria. Y esta pareja que está de moda apoyó financieramente muchos proyectos, dentro de ellos el NutriCode, que evaluó el impacto a nivel de la salud cardiovascular y muerte de una ingesta elevada de sal, de sodio específicamente. Ustedes ven el mapa y entre más intenso el color, es mayor la proporción de muertes asociadas a ese consumo de sodio de más de 2 gramos por día. Y pueden ver a nivel de América y Latinoamérica que Brasil y Colombia pues tienen un valor mucho mayor respecto a los países vecinos. Entonces sí que es importante en el mundo y en Colombia tiene un papel fundamental. Una publicación de Previa mostraba que el promedio de ingesta de sodio es de 5.3 gramos día en hombres y 3.9 gramos día en mujeres. Adelantándonos un poco, la restricción debería ser a menos de 2 gramos día de sodio, 5 gramos de sal al día. Entonces sí que estamos por encima de estos valores en la población general. ¿Y qué pasa con la presión arterial sistólica y la restricción de sodio? Pues esto funciona perfectamente y nos lo muestra este estudio grandísimo y este modelo. A medida que aumentamos la restricción de sodio, pues la presión arterial va a disminuir. Es una relación lineal que es absolutamente modificable y que está en nuestras manos y en las manos del paciente. Mirando una publicación reciente que les súper recomiendo, de Lancet del 2019. Miren, esto incluyó 195 países. La pregunta sería cuántos países tiene el mundo, pero miren, casi toda la población mundial estuvo involucrada en este análisis tan importante. Y vamos a ver qué impacto tiene la dieta en mortalidad. Entonces, ¿qué dietas confirieron un mayor grado en enfermedad cardiovascular, neoplasia, diabetes mellitus tipo 2 específicamente, y en mortalidad? Entonces, al tope de la gráfica tenemos la dieta con alto contenido de sodio. Aumentó la enfermedad cardiovascular, la mortalidad, diabetes mellitus tipo 2 y demás. Luego, dietas que se asocian con la recomendación dietaria que estábamos hablando en DASH. Dieta baja en granos, dieta baja en frutas, bajas en vegetales, en frutos secos, en omega 3, en grasas buenas. Entonces, es concordante con lo que hablamos de la dieta DASH, pero sí que es importante restringir el sodio en estos pacientes. ¿Y qué pasa? ¿Sí funciona o no? Pues definitivamente sí. Miren este metaanálisis, 133 estudios, más de 12,000 pacientes, y en la parte inferior ustedes ven con una calidad de evidencia bastante buena que a mayor restricción de sodio y mayor tiempo, porque esto debe ser constante, no es algo transitorio, mayor beneficio y disminución de la presión arterial. Y como ya vimos, un adecuado control y un pronto control de la hipertensión arterial, pues impacta en salud cardiovascular y en mortalidad. ¿Qué pasa con la restricción de sodio al momento de dar la recomendación a nuestros pacientes? El problema principal es que 70% del sodio que consumimos no es en el momento de la preparación del alimento, ni tampoco en la mesa cuando sazonamos los alimentos. Esto ya viene en las comidas procesadas, empaquetadas y demás que ya vamos a ver. Entonces hay que considerarlo. ¿Cómo vamos a decirle al paciente entonces que reduzca el consumo de sodio? Entonces le vamos a decir a todos los pacientes que compren esta cuchara que es gramera. Pues no, por supuesto que no. Tiene que ser algo muy simple y muy práctico. Entonces, ¿cuál sería la meta en restricción de sodio? De pronto 1,100 miligramos, 2,300 miligramos, 6,900, pues ya se los había adelantado, menos de 2 gramos. Y esto es alrededor de una cucharadita de sal. Entonces, esa sería la medida de consumo de sal en todo el día. Una cucharadita. El problema es que, como les adelanté, la mayoría de este sodio no lo vemos. Entonces les pregunto, ¿qué tendrá más sodio? ¿Una tortilla de maíz o una tortilla de harina? Definitivamente la tortilla de harina, que
tiene más sodio? ¿Unas verduras que vienen enlatadas o congeladas? Las enlatadas. Y todo alimento que venga procesado, enlatado, congelado, ya listo para consumir casi, pues va a tener un consumo, una cantidad de sodio importante. Algo que no hacemos casi nunca es que si tenemos un producto enlatado como estas verduras que ven ahí, deberíamos quitarle un poquito de sodio y pasarlo por agua. Y esto se lo podemos recomendar a los pacientes. Otros alimentos que tienen un gran aporte de sodio en la dieta son, por ejemplo, los cubos de condimento que se utilizan, como los caldos de gallina, tienen una cantidad de sodio muy importante. Y hay que educar a nuestros pacientes para leer la etiqueta. Puntos clave, no hay que confiarse en el sabor, es decir, si no es salado el sabor, entonces no trae sodio. No, hay bebidas azucaradas y bebidas endulzantes que consumimos muchos de nosotros que tienen un contenido de sodio importante. Hay que educar a los pacientes para que sepan interpretar una etiqueta, por lo menos respecto al contenido calórico y segundo, a la concentración de sodio. Entonces, ellos pueden comparar en el supermercado y escoger el alimento que tenga menos sodio. Por ejemplo, pues de los que ya vienen procesados. ¿Qué recomendaciones les damos? Pues quitar el salero de la mesa, obviamente, usar ingredientes frescos y mejorar el sabor de los alimentos. Entonces, sí, los invitamos a que prueben técnicas de cocina, que cambien un poquito el sabor, utilizar cítricos, pimienta, picante, que puedan cambiar un poquito el sabor de los alimentos. De esa manera no van a extrañar tanto la sensación de los contenidos de sal. Entonces, ¿cómo es el cuento de las etiquetas? Esto nos puede confundir un poquito, pero no es tan complicado. Casi siempre viene la información respecto al porcentaje del valor diario recomendado. Y el valor claro es 20% o más, definitivamente trae mucho sodio y hay que restringirlo. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, esto es una sopa que ya viene lista y tiene 40% de sodio. Es la cantidad de sodio que tiene es demasiada. ¿Cuánto sería un valor aceptable en porcentaje? 5% o menos sería un valor aceptable. Entonces, hay que compararlos. Hay algunas señales que pueden indicar bajo en sodio, reducido en sodio, no sodio añadido, pero irse a la tabla y mirar el porcentaje nos puede ayudar. Y en esto le podemos enseñar al paciente en una de las consultas en 5 minutos. Mensaje grande para los pacientes y para todos es que entre más proceso tenga un alimento, menos beneficioso es. Entonces aquí están todas estas cosas deliciosas que nosotros consumimos, pero que por supuesto el aporte de grasas trans, de azúcares y por supuesto de sodio pues es mayor. Habrá algo intermedio como los cereales, etcétera, y cuando un alimento está listo para consumir sin ningún proceso adicional, pues no requiere nada adicional y por supuesto que es mucho más beneficioso. Entonces, el ultraprocesamiento de los alimentos se asocia con enfermedad cardiovascular y aumenta la mortalidad a corto plazo. Entonces, espero que haya quedado claro la recomendación respecto al sodio. Algo adicional, el potasio. No es tan enredado como se ve en la gráfica, pero es claro que restringir el aporte de sodio y aumentar el aporte de potasio, teniendo precaución porque vamos a utilizar medicamentos que pueden generar hipercalemia o tenemos pacientes con falla cardíaca o con falla renal que pueden tener hipercalemia, eh, pero fuera de esos escenarios podríamos recomendar el aumento del potasio. Ese es el túbulo contorneado distal en que una concentración de potasio adecuada o digamos mantenida con niveles adecuados va a disminuir la retención de sodio y agua, que es lo que nos va a generar hipertensión arterial. Es el mensaje grande de por qué aumentamos el potasio. Hay algunos suplementos que modifican la sal con sales de potasio, pero la recomendación es que se aumente este aporte con la dieta. ¿Qué alimentos tienen mucho potasio? Tal vez nosotros estamos pensando en esto y si preguntamos otro, ¿será este? No, pues hay más cosas y los pacientes nos los preguntan y hay que enseñarles. Fuera de este escenario hay pacientes que necesitan restringir el aporte de potasio, entonces hay que saberlo. Por ejemplo, la espinaca, además del banano, algunas frutas. No consumimos acá mucha toronja ni mucho pomelo, pero pues lo tienen, fresas, lechuga, etcétera. Y dentro de las frutas que sí consumimos en nuestro medio, como el melón, la papaya, el kiwi, estas uvas pasas deshidratadas, el apio, los champiñones, tienen un contenido de potasio importante. Entonces, si queremos aumentar el aporte, son fuentes que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cómo hacerlo. E insisto,
No debemos dejarle todo el trabajo a nutrición. Muchos de estos pacientes en la consulta podemos avanzar muchísimo. Ahora vámonos con el ejercicio y qué vamos a hacer. Entonces, tenemos que indicarle al paciente cómo hacer el ejercicio. No lo podemos dejar solito. Simplemente muchos de ellos nos dicen, no, yo estoy caminando o sí estoy haciendo ejercicio, pero debemos precisar qué tanta intensidad y cuántas veces a la semana, qué tipo de ejercicio está haciendo. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la hipertensión arterial y para la salud cardiovascular? Definitivamente, después de una sesión de ejercicio, la resistencia vascular sistémica disminuye, la rigidez arterial disminuye a largo plazo, el estrés oxidativo, la inflamación, por supuesto que la reducción de peso es importante, la actividad simpática, y a medida que se entrena la persona, la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo y eso aumenta el pronóstico incluso de que viva más años sin importar las comorbilidades que padezca. Disminuye además el estrés psicosocial. Entonces, todos estos son los beneficios y es claro que el ejercicio lo debemos recomendar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, qué tan frecuente a la semana, qué tan intenso, la duración de esos episodios y el tipo de ejercicio. Por supuesto que debe ser progresivo y que debe haber una recuperación después de cada una de las sesiones. Conceptos grandes, ¿cómo vamos a prescribir qué tan intenso debe hacer el paciente el ejercicio? Porque algunos de nuestros pacientes jóvenes dicen, no, yo estoy caminando. Puede que no sea la intensidad necesaria para que le generes un beneficio. Entonces, la fórmula de siempre es 220 menos la edad en años y con eso podemos estimar la frecuencia cardíaca máxima y a partir de allí tener un grado de qué tan intenso hacer el ejercicio si el paciente puede monitorizar su frecuencia cardíaca, que no en todos los casos lo logra. Y hay una frecuencia cardíaca de reserva, que es un concepto menos conocido. Es la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima estimada y la frecuencia cardíaca en reposo. Por ejemplo, este paciente de 20 años, la frecuencia cardíaca máxima estimada será de 200 latidos por minuto y el reposo está en 60. Entonces, esa frecuencia de reserva será de 140 latidos por minuto y con esto podemos guiar la intensidad. Entonces, un ejercicio moderado por porcentaje de frecuencia cardíaca máxima va a estar más o menos entre 60 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima y es donde el paciente nuestro se debe mover. Esto lo podemos titular además por consumo de oxígeno, por METs o qué tan vigoroso, qué tanto siente el paciente, qué tanto percibe que está haciendo un esfuerzo adicional. Precauciones del paciente hipertenso con el ejercicio. Hay pacientes de muy alto riesgo cardiovascular asociados a falla cardíaca, enfermedad coronaria, que requieren primero iniciar un programa de ejercicio supervisado, de rehabilitación cardíaca específicamente, antes de que puedan hacer un entrenamiento por sí solos. Hay que descartar signos de alarma como angina, enfermedad coronaria o arritmias ventriculares no controladas. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores? Pues la titulación del ejercicio es un poco diferente, entonces deberíamos hacer una prueba de tolerancia al ejercicio, mirar el pico de frecuencia cardíaca y con esto titular el ejercicio. Algunos pacientes pues no van a aumentar la frecuencia cardíaca máxima, pues con la intensidad del ejercicio y la percepción podemos titular esa intensidad. Precaución con los vasodilatadores. Si tenemos un paciente con un vasodilatador y termina el ejercicio súbitamente, no hace caminata, para súbitamente, esa presión arterial puede caer muy rápido y pueden tener síncopes o presíncopes. Hay que enseñarles que la reducción se empieza despacio y se termina despacio. La recuperación es parte importante de la sesión de ejercicio. Es prudente que durante el entrenamiento la presión arterial no sobrepase esos valores de 220 y 105 de presión arterial. Entonces, recomendaciones básicas en ejercicio aeróbico, por ejemplo, bicicleta, correr, saltar lazo o natación, si es posible, 3 a 5 días a la semana, 30 minutos mínimo por sesión, 60-90% de la frecuencia cardíaca máxima para esos pacientes. Hay otro tipo de ejercicio, por ejemplo, el ejercicio isométrico que está de moda, en que pues lo que hacemos son contracciones prolongadas de los grupos musculares en una sola posición, que también muestra beneficio en los pacientes, unas sesiones por lo menos de 3 días a la semana con una contracción titulada puede ser adecuada, pero no en todos los casos. Tenemos que individualizar a nuestros pacientes. El entrenamiento de resistencia no está contraindicado en el paciente hipertenso y al contrario,
Por ejemplo, hay estudios de fuerza de cuádriceps que definitivamente disminuyen el riesgo cardiovascular. Sin embargo, pues tendrá que ser supervisado. El pujo, cuando hay un entrenamiento de alta intensidad, puede generar un aumento súbito de la presión arterial y hay que indicarle al paciente que debería evitarlo, especialmente en fases iniciales, y si la hipertensión arterial pues no está controlada, esto no lo debería hacer. Lo mismo, aquí son sets de ejercicio, más o menos 6 ejercicios, 10 repeticiones por cada set y 3 sets por cada uno de los ejercicios. Bueno, vámonos con el peso. Teniendo claro cómo vamos a prescribir el ejercicio para cada paciente, miren ustedes esto tan importante y es qué tanto se reduce la presión arterial, es decir, qué tanto se desplaza hacia la derecha la gráfica. Arriba ejercicio, luego dieta, pero la pérdida de peso es mucho mayor. Y si combinamos digamos, estas metas, pues el beneficio es mucho mayor. Entonces, un paciente que tenga exceso de peso, el que él pueda reducir el peso con esas dos intervenciones, el impacto es mucho, mucho mayor. Vámonos con dos cositas finalizando, que es el alcohol y el café. Hay que tener claro cuál es el porcentaje de cada una de las bebidas alcohólicas. Tenemos diferentes pacientes, diferentes hábitos, no todos ellos consumen alcohol, pero muchos sí, entonces no hay que olvidar preguntarle y específicamente qué tipo de alcohol consumen. Muchos de ellos con un porcentaje mayor. Hay un concepto aquí claro que es una unidad de bebida estándar, que es un concepto global de recomendación para poder titular. Entonces, por ejemplo, una cerveza, una copa de vino, una copa de champaña corresponden a más o menos 10, entre 10 y 13 gramos de alcohol y eso es una unidad de bebida estándar. Pero si es un trago de whisky, un cóctel, una combinación, ahí hay 2 unidades de bebida estándar. Y estos son, digamos, los límites diarios que podrían estar recomendados, ya vamos a ver cuáles, un poquito menos para mujeres y es algo de metabolismo. ¿Qué pasa con el alcohol? Entonces hay muchos mitos y los pacientes nos preguntan, pero no es beneficioso, si es beneficioso, pues hay algo paradójico, es decir, que si la ingesta de alcohol deja de ser leve a moderada y se convierte en alta, pesada, entonces todos los beneficios se pierden. Y al contrario, va a haber una relación en el paciente hipertenso y aumenta el riesgo y pierde el control de la hipertensión arterial. Entonces, definitivamente si hay consumo de alcohol, aunque no debería, tendría que ser leve y nunca pesado. El efecto a nivel del organismo, pues tiene efectos sobre vasoreceptores, el sistema simpático, el endotelio, por supuesto, el sistema renina-angiotensina, el cortisol y el calcio. Y todo eso en ingestas prolongadas y pesadas de alcohol, lo que va a generar es un efecto completamente contrario y el paciente es más hipertenso. Podríamos utilizar calcioantagonistas y ECAs específicamente por esto que acabamos de mencionar. Y el cafecito, ¿qué opción hay? Que nos preguntan, casi siempre va el paciente con su esposa, pero es que él toma mucho café. ¿Qué le vamos a decir? Mensajes claros, no voy a mostrar los 10 metaanálisis que encontramos al respecto, pero sí un mensaje claro, y es que la evidencia reciente sugiere que la ingesta regular de cafeína no incrementa el riesgo de hipertensión. ¿Sí? Incluso pasa algo interesante, y es que con 3 copas de café al día pareciera incluso tener un efecto protector. Entonces, ahí mensaje claro, no es tan villano como parece el café y específicamente el grupo de hipertensión arterial. Estos son los tiempos que deberíamos destinar en una consulta de un paciente hipertenso. Entonces, tomar adecuadamente la presión arterial, como nos indicó el doctor Buitrago, tomaría más o menos 7 a 8 minutos. Revisar qué medicamentos se está tomando y modificarlos o actualizarlos 3 a 4 minutos. Discusión y revisión sobre el estilo de vida, miren, 7 a 10 minutos, cosa que no hacemos habitualmente, pero llevamos hablando más de 20 minutos de cambios en el estilo de vida. Evaluación de riesgo cardiovascular, que pues hoy en día la podemos hacer con una aplicación, y todo esto tomará cerca de media hora. Entonces, tomarnos unos minutos para explicarle al paciente cómo hacer estas intervenciones puede cambiar el tratamiento. Este es el resumen y la magnitud de reducción de cada una de las intervenciones. Como ya lo dijimos y no lo debemos olvidar, la pérdida de peso, la dieta DASH, el ejercicio y la restricción de sodio son las intervenciones que tienen un mayor impacto en el paciente hipertenso. Y el mensaje final es que debemos hacerlo. Si no hacemos esta conducta, pues digamos que estamos haciendo una mala praxis. Estas son las guías con lo que tanto molestamos los cardiólogos, que son los niveles de evidencia y muchas de las conductas que tomamos
a diario no tienen un nivel de evidencia 1A. ¿De acuerdo? Todas las recomendaciones de estilo de vida tienen nivel de evidencia 1A. Entonces, debemos hacerla. Y estas recomendaciones pues tendrán que ser dirigidas a cada uno de nuestros pacientes según la edad, su labor, dónde viven, con quién viven, su nivel educativo. Tendremos que coger todas estas herramientas y tratar de darles la que el paciente realmente pueda poner en práctica. Conclusiones. El tratamiento no farmacológico es necesario para el adecuado control y prevención de la hipertensión arterial. La orientación de una dieta ajustada y personalizada debe ser iniciada por el médico. La restricción del aporte de sodio es una de las medidas más efectivas para controlar la hipertensión y es fundamental prescribir el ejercicio adecuadamente. Bueno, muchas gracias.